de quinto año B de la Universidad Centro Occidental de San Alvarado, Decanato de Ciencias de la Salud, Dr. Pablo Acosta Ortiz, del programa de Medicina, y vamos a iniciar el caso clínico sobre diarrea y enfermedad inflamatoria intestinal. Para este caso clínico se plantea un paciente masculino de 33 años, quien por motivos de trabajo se trasladó a la República de México por 5 meses. Desde hace 2 semanas inicia cuadro de dolores abdominales no específicos y diarrea mucosanguinolenta con pujo y tenesmo. Al examen físico está febril, con taquicardia y deshidratación y dolor abdominal difuso. Fue hospitalizado para hacer una serie de exámenes. Se le encontró anemia, leucocitosis a predominio de segmentados y, como hallazgos endoscópicos, múltiples úlceras aftosas a través del colon en varios segmentos. Para el diagnóstico sindromático vamos a plantear una serie de diagnósticos en base a lo que está presentando el caso clínico. Uno de ellos sería el síndrome diarreico agudo, debido a que el paciente presenta este cuadro desde hace 2 semanas. Recordando que la diarrea es aguda y ellas cursan con una duración menor a 14 días. También tenemos el síndrome doloroso abdominal debido a la presencia de dolor abdominal difuso no específico. Y además tenemos el síndrome disentérico, ya que el paciente presenta evacuaciones mucosanguinolentas, las cuales han llevado a que el paciente presente también taquicardia y deshidratación, además de presentar pujo y tenesmo, lo cual es característico del síndrome disentérico. Y por último tenemos el síndrome febril agudo, ya que al examen físico el paciente se encontraba febril. En estos casos, estos diagnósticos sindromáticos me van a llevar a ciertos diagnósticos nosológicos y etiológicos, de los cuales hablaré más adelante. Pero para enfocarnos específicamente en el cuadro que está presentando el paciente, vamos a hablar específicamente sobre el síndrome diarreico. Nos vamos a ir por allí para seguir planteando los demás diagnósticos. Entonces, cuando hablamos de diagnósticos nosológicos, se nos abre una amplia gama de factores que pueden estar provocando este cuadro en el paciente. El primero de ellos serían los fármacos, como los antibióticos, laxantes, antiácidos magnesiados. También tenemos agentes colinérgicos, antihipertensivos, antidiabéticos orales, los cinéticos, entre otros, los cuales pueden llevar a cuadros de diarrea. En estos casos son diarreas que son voluminosas y son acuosas. En este caso se plantea este posible diagnóstico nosológico, pero a pesar de que no tenemos más datos del paciente sobre si presenta desde hace un tiempo el consumo de antibióticos o de algún tipo de fármaco que pueda provocar esta diarrea, por esta razón se descarta este diagnóstico nosológico. El siguiente sería la malabsorción. La malabsorción puede presentar varias patologías, como sería el déficit de disacaridasa o una enfermedad celíaca, donde el paciente debe referir por lo general que presente 30 o 90 minutos posterior a la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono, diarreas que son abundantes y voluminosas, acuosas, las cuales en estos casos, en este caso el paciente no nos refiere si ha consumido algún tipo de alimento o si esta diarrea se presenta posterior a la ingesta de alimento. Además, desconocemos antecedentes quirúrgicos que pueda estar presentando el paciente y que me lleven a esa mala absorción, como es la gastrectomía, las resecciones intestinales y el bypass intestinal. En el caso de que estuviera presentando también mala absorción, el paciente cursaría con pérdida de peso. Por lo tanto, se descarta este diagnóstico nosológico. En cuanto a los tóxicos, hablamos de intoxicación por metales pesados, arsénico, plomo, cadmio, incluso mercurio, los cuales pueden provocar cuadros de diarrea. En este caso, solamente conocemos que el paciente se trasladó a México por motivos laborales, pero desconocemos cuál es el área que ocupa este paciente, o sea, dónde trabaja realmente. Entonces, por esta razón, también descartamos los tóxicos. En cuanto a los endocrinos, hablamos de la neuropatía autonómica,
el hipertiroidismo y la feocromocitoma, los cuales también cursan con cuadros de diarrea, pero desconocemos antecedentes del paciente de diabetes e hipertiroidismo, algunas de estas patologías endocrinas que pueden estar afectando y pueden estar provocando este cuadro. Luego tenemos las neoplasias. Dentro de las neoplasias tenemos el cáncer colorectal y el linfoma. En este caso, el paciente es un paciente joven, el cual no está cursando tampoco con pérdida de peso. Por lo tanto, las neoplasias en este caso se descartan porque él no se encuentra dentro del grupo etario para este tipo de neoplasia. Por último, tenemos tanto las causas inflamatorias como infecciosas. En las causas inflamatorias tenemos que estas van a cursar con diarreas frecuentes, poco voluminosas, donde el aspecto de las heces van a ser mucosanguinolentas, hay presencia de fiebre, tenesmo, pujo, sensación de urgencia, además de que estas predominan específicamente en colon. Además, dentro de las causas inflamatorias, hablamos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Si bien este paciente me reportan que además de todas las características que ha presentado en la enfermedad actual y en el examen físico, se le han realizado paraclínicos, donde en una endoscopia presenta unas alteraciones en la mucosa intestinal, específicamente en colon. Entonces, esto me orientaría a la presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal, donde en las enfermedades inflamatorias intestinales estas van a cursar con cuadros crónicos. Si bien en un principio se planteó un síndrome diarreico agudo debido a que el cuadro tiene 2 semanas, ha cursado con un periodo de 2 semanas, ya se debe ir pensando en una cronicidad debido a las características que presenta esa endoscopia. Hablamos a nivel infeccioso, el cual puede estar causado por virus, hongos, bacterias, incluso parásitos, en donde en el caso del vibrio cólera causa diarreas que son abundantes, son muy voluminosas y son acuosas, lo cual no concuerda con este caso clínico. Además, hablamos de las de origen bacterianas y parasitarias, las cuales sí tienen características que se encuentran presentes en este caso clínico, los cuales también se plantea este diagnóstico nosológico debido a que el paciente se encuentra tóxico, además presenta fiebre, dolor abdominal, además de taquicardia y deshidratación, lo cual me habla también de que estamos ante la presencia, además de que sea de tipo inflamatorio, hablamos de la presencia de un cuadro infeccioso que se va a plantear en los diagnósticos etiológicos. Ok, es importante hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque este es un paciente joven de 33 años y por lo general estas patologías cursan en pacientes jóvenes. Dentro de ella tenemos dos grandes patologías que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. En la enfermedad de Crohn, esta se caracteriza por presentar una inflamación, ya sea transmural y segmentaria, específicamente se puede encontrar limitada al intestino delgado y cursa con manifestaciones clínicas como diarrea, habitualmente sin sangre, además de dolor abdominal, fiebre, afectación del estado general y pérdida de peso. Además, esta afecta específicamente al ilio terminal, donde puede desarrollarse una masa inflamatoria en esta región, la cual puede ser palpable fácilmente al examen físico. Y en el examen físico del paciente no me reportan ninguna característica que me lleve a esa masa inflamatoria característica de la enfermedad de Crohn. Por lo tanto, también se debe tomar en cuenta la endoscopia que se le realizó al paciente, la cual habla de que hay lesiones en colon y no en el intestino delgado. Por lo tanto, se descarta esta patología. Luego tenemos la colitis ulcerativa, la cual ocurre netamente en colon, donde vamos a tener una disminución del tejido del colon, donde esta patología va a cursar con lesiones que pueden abarcar varias capas del colon, incluso provocar fisuras. Además,
cursa con manifestaciones clínicas como diarrea con moco y sangre, dolor abdominal, fiebre. Además puede presentarse cuadros de anemia debido a las grandes pérdidas hemáticas que pueda presentar el paciente, y en casos moderados y graves puede haber una leucocitosis con neutropenia. Si vamos al caso clínico, el paciente presenta todas las características de una colitis ulcerativa, donde tenemos presencia de diarrea con moco y sangre, hay dolor abdominal, además de fiebre, taquicardia, deshidratación. El paciente luego de hallazgos de paraclínicos presenta anemia y también una leucocitosis a predominio de segmentados. Entonces, todo nos guía hacia una colitis ulcerativa, por lo cual no descartamos que el paciente presente esta patología. Además, hablamos de que el paciente en una endoscopia presenta múltiples úlceras aftosas, las cuales se encuentran en colon en varios segmentos, lo cual es muy característico de cuadros graves de colitis ulcerativa. Desde el punto de vista etiológico, se plantean bacterias como Shigella, Salmonella y Escherichia coli, además de parásitos como Entamoeba histolytica, los cuales cursan con evacuaciones que tienen las características que presenta el paciente. También debemos tomar en cuenta que es un paciente que ha viajado recientemente, el cual podemos hablar de la diarrea del viajero, donde en estos casos son pacientes que presentan cuadros de diarrea días posteriores a la llegada a una zona o incluso cuando regresan al país donde viven. Entonces es un tema que debemos tomar en cuenta también en este caso. Ok, para concluir vamos a hablar de los diagnósticos definitivos. Luego de haber hecho todo este análisis, se llega a la conclusión de que es un paciente y de que a pesar de que ha presentado evacuaciones durante 2 semanas, tenemos un hallazgo muy importante en la endoscopia, la cual es las múltiples úlceras aftosas que se encuentran en varios segmentos del colon. Entonces, en este caso no podemos hablar de que es un cuadro agudo, ya que estas características que se pueden llegar a presentar en el colon ya se habla de una patología que es crónica. Entonces, por esta razón se reorienta el diagnóstico a un síndrome diarreico crónico reagudizado. En cuanto al nosológico, hablamos de una enfermedad inflamatoria intestinal, ya que es un paciente joven de 33 años y esta patología suele cursar en estos pacientes jóvenes. Además, se habla de una colitis ulcerosa, ya que cursa con todas las características de esta patología, con las evacuaciones mucosanguinolentas, además de que el paciente presenta anemia, lo cual es característico de estos pacientes ya cuando se encuentran en estado de gravedad, ya que hay grandes pérdidas hemáticas en ellos. Además, es reagudizada por una gastroenteritis infecciosa debido a que presenta fiebre y todas las características que presenta una gastroenteritis infecciosa, como las evacuaciones mucosanguinolentas, dolor abdominal, el tenesmo, además del pujo rectal. Entonces, por esta razón se plantea este diagnóstico nosológico de gastroenteritis infecciosa. Además, si hablamos de gastroenteritis infecciosa, decimos que etiológicamente hablamos de Shigella debido a que también, además de las características que presenta el caso clínico y los hallazgos de ella, hablamos de un laboratorio que nos reporta una leucocitosis con predominio de segmentados, lo cual nos orienta a que es de origen bacteriano. En este caso se habla de Shigella porque eh, esta cursa con todas las características que se plantean en el caso clínico. Entonces, por esta razón, se plantean todos estos diagnósticos definitivos. Muchas gracias.